Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos terminando 2025 y hoy queremos repasar los principales hechos que dieron vida, que dieron forma a este 2025 y por supuesto hablar de lo que se nos viene en el 2026. Y para ello hemos convocado a dos personas que le están dando seguimiento todo el tiempo a la realidad política, social, económica del país. En primer lugar, Claudia Méndez, periodista y conductora del programa Con Criterio, y Ferdi Montepeque, periodista también de Plaza Pública. Ambos, muchas gracias por acompañarnos. Claudia, quisiera iniciar contigo. ¿Cuáles crees que son los dos hechos que han marcado el 2025, los dos hechos políticos que han marcado el 2025 en nuestro país? Creo que diría que hay dos hechos. Uno ciertamente no sucede en Guatemala, pero que tiene todos sus impactos en Guatemala y es el estreno del segundo periodo de gobierno del señor Donald Trump en los Estados Unidos, que vemos cómo está teniendo implicaciones directas en Guatemala. Antes de las deportaciones que aún no llegan a la era de Biden, pero que tienen otro cariz y que está impactando en la población guatemalteca. Y diría que esto es un hecho político desde Estados Unidos, pero con implicaciones económicas, sociales y comunitarias muy profundas en Guatemala. Se ha desincentivado por completo la migración en los diferentes departamentos del país. Ese es un hecho. Podría citar otra serie de eventos que han ocurrido en justicia, por ejemplo, cómo se ha prácticamente ha premiado y agilizado la exoneración y garantizado la impunidad de personas que fueron acusadas en grandes casos de corrupción, y al mismo tiempo hemos visto cómo procesos aislados se han consolidado en materia de justicia a pesar de la impunidad que buscaban. Pero quiero escuchar a Ferdi y no monopolizar el tiempo porque sé que vamos a prisa. Ferdi, ¿coincides o podríamos mencionar algunos hechos adicionales que consideres que han tenido una influencia importante en el país en este 2025? Yo voy a destacar dos hechos que me parecen importantes de cara a 2026. Y uno es precisamente, lo vimos a inicios del 2025, una decisión del presidente Bernardo Arévalo, me parece a mí, que ya la había tomado mucho antes, pero la empezó a hacer más clara a inicios de este año, y es resignarse a no poder destituir a la fiscal general. Y eso me parece que ha marcado mucho la agenda política en el país, porque muchos le recriminan no haber hecho eso desde un inicio. Entonces, ese hecho vemos que bajó bastante el tono de parte del Ejecutivo hacia el Ministerio Público. Incluso solo salió pues a atacar, a ser más verbal el presidente hacia la fiscal cuando hubo la captura de Héctor Chaclán y Luis Pacheco en abril más o menos de este año, y cuando hubo en palabras del presidente Arévalo, un nuevo intento por un golpe de Estado. Ese hecho, y también el inicio a lo que yo llamaría la madre de todas las batallas para 2026, con esas elecciones que vimos en el Colegio de Abogados, como este grupo de Unidad por la Justicia quitó eh, ese ritmo que venía teniendo el Colegio de Abogados desde hacía varios años. Entonces, esa elección marca para mí el proceso de todas estas elecciones que se vienen para el 2026. Esos dos hechos me parecen a mí sumamente importantes. Seguramente quedarán otros que también son importantes, pero yo destacaría esos dos. En base a lo que ustedes ya dijeron, Claudia, ¿cómo termina el año el Ejecutivo? ¿Termina más fortalecido ante la opinión pública? ¿Termina con mejores operaciones, podríamos decir, o mayor influencia en el Congreso? ¿O en realidad termina más debilitado? ¿Cuál es tu lectura del Ejecutivo? Uy, el Ejecutivo estuvo a punto de perder el dominio que tenía la alianza, o más bien la coalición de partidos que había logrado formar en el Congreso de la República, y estuvo a punto de perderla porque vimos que el grupo opositor logra reunir los votos para llevar y hacerse de la junta directiva en septiembre de este año. Creo que hay ahí otro hecho
que puede explicar qué fue lo que ocurrió y por qué estuvo a punto de perderla, y es la decisión que nosotros vemos en el movimiento Semilla, con un grupo que tras Samuel Pérez salen a formar ya el partido Raíces. La razón por la que lo salen a formar es porque ellos consideran que al ritmo que marcha esa Fiscalía General, esos juzgados y esas salas aún tomadas por una alianza que funciona como un partido político, no van a poder recuperar la ficha del movimiento Semilla para las elecciones del 2027. Entonces sale a formarse Raíces y vemos ahí cómo se fracturan las relaciones entre Bernardo Arévalo y Samuel Pérez. Esa fractura y ese ascenso de José Carlos Sanabria dentro del Congreso como el operador político de Arévalo estuvieron a punto de hacerle perder al Ejecutivo pues esa alianza o ese control que podía tener sobre el Congreso de la República, pero finalmente trabajaron juntos. Vemos a José Carlos Sanabria y a Samuel Pérez trabajando juntos para llevar a esa junta directiva en donde está la coalición que le es más benévola o que le es aliada, así que debilitado siempre, porque el gobierno siempre ha estado debilitado, trabaja con un Congreso obstruccionista y solo logra coaliciones o alianzas de ocasión. La alianza funcionó nuevamente para la aprobación del presupuesto 2026, pero basta leer la producción de notas y de crónicas que tenemos para saber qué significó afianzar la alianza. Popularmente, pues sabemos por la encuesta que elaboró Sid Gallup para la Fundación Libertad y Desarrollo, que sí es un presidente con una imagen y con una aprobación muy debilitada y sin embargo con un apoyo limitado. Ahí vemos a un Arévalo que a diferencia de otros actores políticos tiene una reserva de apoyo todavía. Ferdy, ¿cómo ves esa aprobación del presupuesto? Ya decía Claudia, es un presidente que ha ido perdiendo el apoyo popular de acuerdo a la última encuesta de Sid Gallup. Y en el Congreso pareciera que se le han complicado bastante las cosas. Sin embargo, logran la aprobación del presupuesto, pero posiblemente a un costo muy alto en términos de imagen política, porque prácticamente todos los tanques de pensamiento, muchas organizaciones de sociedad civil salieron a criticarlo. Con lo cual, si bien gana recursos y logra un presupuesto a la medida de lo que requirió el ministro de Finanzas, pareciera que el costo es muy alto. ¿Cuál es tu lectura de ese presupuesto? Claro, por supuesto, coincido mucho con Claudia cuando dice que en el Congreso no podemos llamar que hayan alianzas sólidas. Y lo hemos visto a lo largo de estos 2 años. No hay alianzas, sino digamos, una alineación de intereses en coyunturas y en coyunturas muy específicas. Y la última jornada del 25 de noviembre nos demuestra que este Congreso se mueve mucho en torno al dinero, en torno al presupuesto general de la nación principalmente. En esa jornada se aprobó ese presupuesto que pues habrá que revisarlo mucho más a detalle, pero los primeros cuestionamientos hacia esa aprobación es primero ese monto extraordinario para los consejos de desarrollo. Y eso hay que sumarle lo que viene de arrastre de 2024, 2025 y los aportes ordinarios que ya incluye el presupuesto general. Se calcula que tendrán para 2026 alrededor de 16,000 millones de quetzales los consejos de desarrollo y la mayoría pues no hay muchos criterios técnicos para asignarlo y sobre todo para elegir los proyectos que ahí se realizan. Y pues la asignación de casi 2,500 millones para las organizaciones no gubernamentales, que allí hay que decirlo, hay algunas que digamos se mezclan, hay algunas que sí son de reconocida trayectoria, pero por ahí hay varias vinculadas con diputados o con algunos otros políticos. Entonces, el costo es muy alto el costo político y el costo dinerario, ¿no? Porque la asignación a este tipo de recursos que son muy susceptibles a la corrupción se ha incrementado desde el año pasado. Entonces sí, la imagen sigue
sigue muy débil y en efecto es un gobierno muy débil y que se refleja a lo interno del Congreso. Y aquí hay que destacar el papel que ha jugado la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Porque es precisamente la Corte la que decide qué bancadas o qué diputados tienen esa categoría para ser bancada o para presidir una comisión legislativa o para presidir el mismo Congreso. Claudia, si bien se puede coincidir que el Ejecutivo pasa por un momento complicado, digamos, en términos de aprobación, en términos de lo que ha implicado las gestiones que ha hecho en el Congreso, el costo político que ha pagado, lo cierto es que eso tampoco implica un apoyo, digamos, para el Ministerio Público. No significa que el público diga, bueno, como Arévalo pues tiene esos niveles de desaprobación, entonces el Ministerio Público ahora es el garante, porque lo que vimos fue que el Ministerio Público hizo un último intento por invalidar las elecciones de 2023 y no le fue muy bien. E incluso la Corte de Constitucionalidad salió a decir, miren, ya basta, ¿verdad? Incluso ya con advertencias para que no se siguiera con ese tipo de intentos de invalidar las elecciones de 2023. ¿Cómo queda el Ministerio Público en todo esto? Bueno, Paul, siento que de alguna manera acá estamos hablando de principio a final del Ministerio Público y creo que el Ministerio Público está claro localmente e internacionalmente como una institución que fue cooptada por una mafia criminal, una mafia que ha procurado la criminalización de activistas de derechos humanos, de periodistas, de funcionarios de justicia que han debido salir del país. Guatemala marcó en los últimos 4 años más de 100 exiliados, fruto de esta persecución política. El Ministerio Público está sancionado, sus principales jefes, por 42 países. Y vuelvo a la encuesta, 9 de 10 guatemaltecos reprueban las acciones y la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. Creo que en este momento nos tenemos que plantear la pregunta hacia futuro. ¿Cómo se rescata ese Ministerio Público? ¿Quién va a ser el próximo fiscal general? Y si el próximo fiscal general, el perfil que elija Bernardo Arévalo no tiene que ser únicamente de un gestor de una política criminal, sino también de un líder que pueda rescatar esa institución y poder llevarla a un grado de independencia, a un grado de objetividad y un grado de profesionalismo que ha perdido en estos 8 años. Creo que ese es el estado del Ministerio Público. Hay un reporte muy interesante presentado por Alianza por las Reformas que habla sobre impunidad o eficiencia y que hace una revisión de esa política de desestimación y de archivo de casos que prácticamente los niveles de impunidad que tenemos están por encima del 90%, por encima del 95%. Así que eso nos habla, eso nos responde un poco a la pregunta cómo quedó el Ministerio Público en este año. Más criminalización y más garantía de impunidad hacia sindicados, hacia acusados que fueron señalados en grandes casos de corrupción. El cierre de procesos de corrupción de gran envergadura, tanto en materia de derechos humanos como en corrupción, es otro saldo que nos deja este Ministerio Público. Se nos está terminando el tiempo y quisiera que habláramos sobre el 2026. Ferdi, tú ya mencionabas el tema en el Colegio de Abogados. Retomemos ese tema. Vamos hacia las elecciones de segundo grado, a renovar el MP, Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas. ¿Cómo podría cambiar el panorama político luego de estas elecciones? Interesante esa pregunta porque precisamente la expectativa es que haya un reacomodo político el próximo año, ¿no? Entonces, para que haya un verdadero reacomodo, tiene que haber primero un nuevo fiscal general del Ministerio Público, nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los procesos arrancan bien temprano en el año, ¿no? El 5 de enero ya están llamados los integrantes del Colegio de Abogados a votar por los integrantes de la Comisión Postuladora del Tribunal Supremo Electoral. Y luego a mediados de
de enero precisamente ya se tiene que estar establecida esa comisión de postulación que va a nominar a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Primero, lo importante es que se cumplan los plazos y luego, pues, que exista, la verdad, la participación de nuevos perfiles para que puedan ser electos dentro bueno, el Congreso tiene mucha responsabilidad de ese proceso. Hay una institución que pienso yo que no se le está dando la importancia o no se habla mucho, pero es la Universidad de San Carlos. Es una institución que necesita renovarse, que tiene en este momento un proceso muy entrampado. Primero, los integrantes del Consejo Superior Universitario, hay muchos que están vencidos y que el grupo vinculado a Walter Mazariego se niega a renovarlos. Entonces tiene que existir primero una depuración del Consejo Superior Universitario para luego garantizar una elección transparente y correcta del nuevo rector de la USAC, que juega un papel muy importante porque tiene muchas sillas también y mucho poder de decisión en el área política. Yo diría que si existe una verdadera renovación en esas tres instituciones, podremos ya hablar de que sí existió un verdadero reacomodo político, y si no, lo que hay es que cambió todo para que nada cambie, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Claudia? ¿Cuál es el escenario que vislumbras luego de estas elecciones de segundo grado? Creo que la comunidad internacional va a jugar un papel determinante. Si ustedes lo ven, tenemos un panel de expertos, tenemos a la propia OEA y tenemos a diferentes relatores emitiendo ya sus opiniones y sus recomendaciones sobre estos procesos. Pienso que como Ferdi lo dijo, es una batalla, es el reducto o son las instituciones que tiene la alianza de oposición hacia el gobierno de Bernardo Arévalo, así que nosotros veremos tensiones, jalones y tirones. Nuevamente la Corte de Constitucionalidad tendrá que definir los términos de la jugada y recordemos que una de las elecciones de segundo grado son precisamente esa Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario, el Colegio de Abogados son los que nominan a esos magistrados y ahí se concentrará mucho en las decisiones que definan el resultado. Para terminar, porque me quedan ya 30 segundos, pero ¿cuál sería su perspectiva para 2026? ¿Dirían ustedes una perspectiva positiva o negativa? Claudia, iniciemos contigo. Empiezo yo, ¿verdad? Empiezas tú. Optimista, pero soy una optimista por naturaleza. Me siento con optimismo. Ferdi. Yo pienso que sí puede haber un verdadero reacomodo político y eso ya traería muchas cuestiones positivas para el país. Bueno, pues con ese positivismo terminamos el programa. Entrevistaste a optimistas, eso es bueno. Lo cual es bueno porque siempre hay que mantener el optimismo, claro, cualquiera sea la circunstancia. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Con ese optimismo nos despedimos y nos vemos la próxima semana.